Hace varias semanas la humanidad vivía sus días con normalidad, hasta que en una mañana, luego de haber visto una lluvia de estrellas, se reportaría en todo el mundo desde la embajada de los Estados Unidos que uno de los meteoritos de la lluvia de estrellas cambió de curso debido a un ligero golpe y ahora viene directo a la Tierra. Lo que causa el pánico no solo en Japón, sino en todo el mundo. Y aunque los gobiernos intentan buscar una solución, no hay mucho que se pueda hacer en tan solo 7 días. Además, el meteorito es tan grande que no creen poder escapar. No creen que la humanidad logre sobrevivir a este desastre. Pero entre todo este caos se encuentra una pareja que se lo tomó todo con calma y que incluso después del anuncio igual fueron a clases. Takaki y Utano, nuestros protagonistas, quienes son amigos de la infancia desde hace muchos años. Y como el fin del mundo llegará pronto, Takaki le pregunta a Utano si tiene algún tipo de arrepentimiento o algo que quiera hacer antes de que le apliquen la de los dinosaurios. A lo que éste le dicen que de momento no tiene nada en mente, pero que hasta que piense en uno, mejor le diga el suyo. Entonces Takaki, sin pelos en la lengua, le dice que es poder casarse con ella y vivir una buena vida como pareja. Sin embargo, como aún siguen en la prepa, no es posible casarse por la falta de edad, pero hay algo que sí pueden hacer aún: pasar juntos el resto de los días que quedan. Así que le propone a Utano vivir juntos la última semana que tienen en la escuela, y como uno de sus arrepentimientos es muy parecido al de él, decide aceptar. Pero antes organizan e inspeccionan todo lo que necesitan para poder vivir cómodamente, desde el wifi, muy importante, hasta el agua y la comida. Y mientras preparan las camas, Utano le cuenta uno de sus arrepentimientos a Takaki, porque tiene dos, y es hacer que sonría antes de que el mundo acabe, ya que debido a lo serio que es y la rigidez de sus labios, desde que lo conoce nunca lo vio sonreír, así que está decidida a hacerlo antes de que el mundo acabe. Luego, a la mañana siguiente, apenas se levanta Takaki, ve por las noticias que el curso del meteorito se ha vuelto inestable, o sea que ya no es posible predecir cuándo llegará. Puede que dentro de 5 días, 2 días o incluso hoy mismo. Y eso, sumado que escucha a Utano gritar, hace que salga rápido de la cama para ver qué sucede, pero al llegar ve que solo está cocinando. Nada más que como se quemó un poco, gritó por el susto, así que no hay nada que temer por ahora. Y aunque el desayuno no quedó muy bien que digamos, estuvo bien para ser la primera vez. Luego deciden solo pasar los días, ya sea caminando, hablando o tocando el piano. Y así siguen hasta que tan solo queda un día. Momento en donde Takaki, al ver la preocupación en el rostro de Utano, le pregunta si tiene miedo, a lo que ésta le responde que sí, tiene miedo. Tiene miedo de no saber cuándo será su fin y qué tan doloroso será. Y aunque Takaki le dice que estará aquí para protegerla, al verla se arrepiente de lo que dijo. Y antes de que fuera a lavarse la cara, le dice que lamenta lo dicho, porque aunque quisiera salvarla con toda su alma, sabe que no tiene el poder ni los recursos para protegerla. Y mientras se pone a llorar en las escaleras, se le viene un recuerdo de hace varios años, cuando Takaki le dijo que quería casarse con ella para poderla proteger, ya que en ese entonces casi siempre se la encontraba llorando, pero no solo a ella, sino a su sonrisa, porque quería que siempre estuviera feliz. Y como sabe que lo que hizo está mal, vuelve con él para disculparse, encontrándolo en el pasillo de la escuela, viendo fijamente hacia el cielo. Y antes de que ésta pudiera decir algo, nuestro prota se disculpa nuevamente por no poderla proteger, ya que lo que dijo antes de seguro solo son palabras vacías para ella. Sin embargo, Utano le dice que eso no es cierto, claro que la protegió, porque si no hubiera estado con ella en todo este tiempo no saben qué locura hubiera hecho. Y aprovecha la ocasión para contarle su último arrepentimiento, y es que quiere ser su novia, algo de lo que él ya se había dado cuenta hace mucho, y por eso con una sonrisa le propone algo mejor a Utano, y es: ¿te casarías conmigo? A lo que esta acepta, al mismo tiempo que el meteorito desgraciadamente se estrella contra la Tierra.